Angiología general. Es el estudio del sistema circulatorio. Angio es una palabra latina que significa vaso. Es un sistema formado por una serie de tubos que tienen la sangre o que conducen la sangre. Esto incluye al corazón, que es un tubo también. Por lo tanto, la función del sistema circulatorio es el sistema que transporta líquidos, un líquido con diversos componentes en el cual hay células, sustancias disueltas y que también tiene básicamente tres funciones: llevar oxígeno a los tejidos, recoger dióxido de carbono de los tejidos y llevar nutrientes a los tejidos y retirar sustancias tóxicas de los tejidos. Hay otra función, y es que debido a que por la sangre circulan las células inmunitarias, participa también en la defensa del organismo. El sistema circulatorio está compuesto o formado por dos componentes generales: el sistema cardiovascular y el sistema linfático. El sistema cardiovascular, que es el que uno comúnmente asocia al sistema circulatorio, que es el corazón, los vasos y la sangre que va en ellos. Asociado a este sistema, pero que tiene una diferencia con el otro sistema, está el sistema linfático. El sistema linfático es un sistema de vasos por los que no va sangre sino linfa, que tienen plasma sanguíneo pero sin glóbulos rojos. El sistema linfático, que se origina en los tejidos, llega al sistema venoso del aparato cardiovascular. El sistema cardiovascular está compuesto por un órgano que es una bomba que impulsa la sangre y la impulsa a través de los circuitos continuos de vasos sanguíneos. Ese sistema es un sistema cerrado y circular, lo cual significa que es cerrado. La sangre nunca sale del sistema, sino está siempre dentro del sistema de vasos o en el corazón. Hay apenas dos excepciones. Una es el vaso, que es un órgano que va a distribuir los glóbulos rojos o destruir, los glóbulos rojos, y la placenta cuando hay una gestación. La sangre de la madre se sale de los vasos sanguíneos en la placenta. Ese es el único sitio donde ocurre. Circular, es decir, que donde empiezo ahí termino de nuevo y no me desvío para ningún lado. Por supuesto, esquemáticamente yo puedo decir que ese sistema está compuesto por una bomba que expulsa la sangre a través de las arterias, las distribuye por todo el organismo y la devuelve a través de las venas que regresan al corazón. Si empiezo en un sitio, ahí vuelvo a terminar. Tengo una bomba que expulsa la sangre por los ventrículos, la distribuye por las arterias y la regresa por las venas. Sin embargo, eso me parece simple. No es tan simple, porque hay dos circuitos. Sin embargo, los dos circuitos están conectados. El corazón es un tubo, solo que en el desarrollo embrionario y fetal, el corazón se subdivide, porque aparece dentro de ese tubo lo que se llaman los tabiques, que se dividen o que dividen ese tubo en cuatro cámaras o cuatro cavidades: dos aurículas, derecha e izquierda, y dos ventrículos, derecho e izquierdo. La aurícula derecha recibe la sangre que llega por las dos venas cavas a todo el organismo. La aurícula izquierda recibe la sangre que llega exclusivamente del pulmón. El ventrículo derecho expulsa la sangre al pulmón, el izquierdo expulsa la sangre a todo el organismo, incluido también el pulmón. Entonces uno puede entender que existen dos circuitos, pero están interconectados, porque si uno ve el lado derecho, va y viene del pulmón, el izquierdo va y viene de los tejidos. Una cosa que es importante tener en cuenta es que el corazón en el embrión
es un pedacito incompleto. Cuando el embrión se vuelve cilíndrico es porque sus dos bordes se juntan. Cuando sus dos bordes se juntan, ¿qué le va a pasar a los dos tubos? Que se fusionan y solo queda un tubo en la mitad. Entonces el corazón empezó como dos tubos endocárdicos que al final se unen para formar un solo tubo. Aquí este es el tubo original de un lado y este es el del otro. Pero aquí ya los dos tubos más cefálicos hacia la cabeza se están fusionando. Cuando se fusionan, se va a formar un solo tubo, pero si yo sigo para arriba voy a encontrar que los tubos se vuelven a separar porque habían dos tubos originalmente. Por donde se fusionaron los tubos abajo son las venas. Por donde sale la sangre son las arterias. Y el tubo sigue funcionando igual. Venas llegan a la aurícula, solo una aurícula. Luego sigue el ventrículo, uno. Y luego salen las arterias. ¿Cuántas? Una en el origen, pero se vuelven dos. Las aurículas donde llegan las aurículas donde llegan las aurículas es una sola. Luego esta está conectada con el ventrículo y con la arteria. Originalmente solo hay una aurícula, un ventrículo y una arteria. Sin embargo, adentro del tubo van a aparecer unos tabiques que dividen en dos aurículas, dos ventrículos y dos arterias. Esto es la aurícula abajo, el ventrículo está arriba, pero el corazón va a cambiar dentro del embrión, va a cambiar su forma y va a rotar. Eso no importa, pero sigue estando con un extremo por donde entran las venas y por otro donde sale la sangre. Y en el interior aparecen tabiques. ¿Cuántos? Uno entre el ventrículo derecho y otro entre el ventrículo izquierdo y un tabique entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y aparece otro tabique, ¿dónde? En la arteria. Es una sola arteria original que se tiene que convertir en dos arterias, la aorta y la pulmonar. A uno lo han engañado. Los ventrículos están abajo y las aurículas arriba. Nada de eso. Los ventrículos están adelante, las aurículas están atrás y a la derecha. Los ventrículos están más a la izquierda. El corazón tiene una posición oblicua, no está parado. Según me dicen, la arteria aorta, que es la principal del organismo, sale del ventrículo izquierdo. La aorta sale es por detrás y esta es la pulmonar, que sale por el ventrículo derecho. Lo que quiero que quede claro es que el corazón no es como lo pintan. A la aurícula derecha llega la sangre venosa por las venas cavas. Esta sangre recibe la sangre, esa sangre o este lado recibe la sangre venosa, que es sangre que no tiene oxígeno, no tiene nutrientes y tiene mucho dióxido de carbono. La recibe la aurícula derecha y se la pasa al ventrículo derecho. Y aquí hay un orificio entre los dos que es el orificio auriculoventricular derecho y tiene una válvula que se llama la válvula tricúspide. Toda la sangre del cuerpo, excepto la de los pulmones, llega por las venas cava inferior y superior a la aurícula derecha. La sangre del ventrículo derecho. El ventrículo se contrae y sale por la arteria pulmonar. La arteria pulmonar va hacia el pulmón derecho e izquierdo. En el pulmón recibe oxígeno, libera dióxido de carbono, la sangre y regresa al corazón a la aurícula izquierda. Por las venas pulmonares. La sangre que viene del pulmón ahora tiene oxígeno, pasa al ventrículo derecho a través de un orificio que es el orificio, debe pasar al ventrículo izquierdo, ¿verdad?
Entonces, que es el orificio auriculoventricular izquierdo, que tiene otra válvula, la mitral, y sale por la aorta. Toda la sangre que lleva oxígeno, incluida la del corazón, sale por la aorta, porque si no fuera así, la sangre que recibieran los tejidos no tendría oxígeno. Por supuesto, esa es la vía de la sangre. Son dos circuitos, pero en realidad es uno solo, porque uno es la continuación del otro. Los vasos sanguíneos, aquí podemos ver mejor, abajo donde dice ventrículo derecho, en la parte derecha debe ser ventrículo izquierdo. Hay un error en la diapositiva. Los vasos sanguíneos, su estructura es parecida entre todos ellos, parecida en el sentido en que la mayoría de ellos tienen las mismas capas. Es un tubo y la pared del tubo tiene tres capas. Una capa interna que se llama la capa íntima, que está formada por lo que se llama endotelio, que es una capa epitelial de una sola célula, o sea, una sola capa de células. Todos los vasos sanguíneos, no importa que sean gruesos o delgados, solo tienen una capa celular que es el endotelio. Hay una capa intermedia que es la que varía, puede tener músculo liso o tejido elástico o no tenerlo, pero solo hay un vaso que no la tiene. Y lo que varía en esa capa es la capa media, es que a veces es delgada, a veces es más gruesa, a veces solo tiene tejido elástico, a veces solamente tejido muscular. Es lo que varían los vasos. Y afuera, lo que la envuelve es tejido conectivo, que es lo que se llama la capa adventicia, que es la que le da soporte a los vasos. Cualquier vaso tiene las tres capas con la excepción que ya les muestro. Este aquí es un corte de un vaso sanguíneo. En el azul está el endotelio, una sola capa de células con su membrana basal. Por fuera la capa media puede ser muscular o elástica, la mayoría son musculares, y por fuera tejido conectivo que lo cubre por donde van los vasos sanguíneos de los vasos. Como cualquier otro órgano, un vaso sanguíneo necesita vasos sanguíneos. Por ahí también van los nervios, y yo puedo clasificar en tres tipos. Están las arterias, los capilares y las venas. La arteria es un término derivado del griego que significa aire y que también significa contener. La llaman así porque contienen aire. La razón es porque cuando uno diseca un cadáver, dentro de las arterias no hay nada, porque la sangre se queda en las venas. Entonces los griegos, que sabían bastante de anatomía, sobre todo de la anatomía de la guerra, sabían que si cortaban la arteria, la sangre, salía toda la sangre del cuerpo. Sin embargo, cuando ven en un cadáver, nunca encontraban nada en las arterias, porque por supuesto el 80% de la sangre está en las venas. Esas arterias se van a convertir en todos los tejidos, en vasos muy pequeños, microscópicos, muy difíciles de ver, que se denominan los capilares. Capilar significa cabello y viene de que cuando apareció el microscopio y se pudo explorar los tejidos, se encontró que en ellos había una gran cantidad de vasos sanguíneos, generalmente en una malla donde se interconectaban y eran tan delgados que se asimilaban a los cabellos. Las venas, por el contrario, su nombre se lo pusieron bien, porque vienen del latín que significa conducir, porque las venas siempre están conduciendo. El 80% de la sangre está en las venas. Aquí tengo un esquema simple del sistema circulatorio. Una arteria que tiene una pared gruesa, una vena que tiene una pared más delgada, pero tienen los mismos componentes, y las dos están unidas por un sistema capilar. En el sistema capilar están los tejidos. Al sistema capilar le dicen de muchas maneras, pero los dos términos más usados son red capilar y lecho capilar, porque los capilares son múltiples vasos unidos entre sí, forman como una malla, una red. Hay tres tipos de arterias
y depende el nombre del componente de la capa media. Arterias mayores, su capa media es elástica. Su tejido son fibras elásticas casi todas y son las arterias que reciben la sangre de los ventrículos, es decir, la aorta y la pulmonar. Sin embargo, puede que sus primeras ramas sean elásticas, pero a medida que se alejan del corazón, la capa media se va volviendo muscular. Las arterias mayores son las arterias llamadas de conducción. También están las arterias musculares. Su capa media es músculo y son las arterias de distribución. Y son las que uno ve cuando uno hace una disección, porque las otras arterias, las últimas, son las arteriolas. Las arteriolas, a su vez, son la parte terminal de las arterias, no son visibles. Normalmente hay que usar microscopio para poderlas ver y se caracterizan porque tienen una pared muscular muy gruesa y son las que permiten que pase sangre a los capilares. El control de la red capilar son las arteriolas, es decir, la arterial decide si deja pasar sangre o no. Eso tiene un problema, es que las arteriolas le controlan la vida a uno, porque las arteriolas son las que regulan la fusión arterial. En últimas, son las que lo matan a uno cuando uno tiene hipertensión arterial. Por supuesto, la culpa no es de las arteriolas, sino de la pared de los vasos. Sin embargo, la droga que se utiliza para la hipertensión se usa en las arteriolas. Las arterias elásticas son las de mayor tamaño. Tienen mayor diámetro en la luz. Es tejido elástico. ¿Y por qué son elásticas? Cuando el corazón se contrae, el ventrículo expulsa la sangre a una presión muy alta. Eso se llama sístole y golpea la pared del vaso porque es lo que se encuentra. Si la pared no fuera elástica, acabaría rompiéndose. La presión es de 120 milímetros de mercurio o más, pero cuando el corazón deja de contraerse y se relaja, eso se llama diástole, y en la diástole la presión caería a cero porque no está saliendo sangre del corazón. Sin embargo, la presión nunca cae por debajo de 50 o por mucho 60. ¿Por qué no cae? Porque la pared elástica rebota y mantiene la presión dentro del sistema circulatorio. Por eso es que hay dos presiones, sistólica y diastólica. La sistólica la da el corazón y pues la resistencia de los vasos. La diastólica la da el rebote elástico de las paredes. Las dos arterias se originan en los ventrículos y las primeras ramas de esas arterias también tienen pared elástica. Por favor, nunca pregunten dónde empiezan las musculares y dónde terminan las elásticas. No existe. Los cambios no son bruscos. La capa media va cambiando poco a poco de elástica a muscular. Es importante que los colores de las arterias son rojas y las venas son azules. En muchos textos, la arteria pulmonar la pintan de azul. Y ojo, las venas pulmonares pueden estar pintadas de rojo. Las arterias musculares con capa media muscular, su función básicamente es contraerse para expulsar la sangre una vez ha salido el corazón. Por supuesto, esa pared muscular también puede contraerse o relajarse. Son las arterias que uno ve en disecciones o en cirugía sin necesidad de ampliación. Cualquier arteria que nos pongan en un texto de anatomía es una arteria muscular, excepto las que salen del corazón. Las arteriolas tienen una característica que en su capa muscular, aunque la arteria es más pequeña, su capa muscular tiende a ser relativamente mayor. La arteria siempre será más gruesa que la arteriola, pero si comparo el grosor de esa arteria y el grosor de la arteriola con la cantidad del músculo que tiene, relativamente tiene más la arteriola. ¿Por qué? Porque la arteria regula la presión arterial y qué tanta sangre pasa a los capilares. El grosor de la capa media es relativamente mayor que el que existe en las demás arterias. Los capilares solo tienen endotelio y la membrana basal. Están dispuestos entre las arteriolas y los principios de las venas, las vénulas. Nunca están solos, es decir, nunca hay un capilar. Hay redes de capilares que están unidos entre sí y su función principal y esencial es el intercambio entre los tejidos y la sangre.
Los capilares permiten el intercambio de oxígeno o dióxido de carbono, nutrientes. El músculo de la arteriola puede estar contraído o relajado. Si está contraído, pasa poca sangre. Si está relajado, pasa mucha sangre. En algunos sitios deja de pasar sangre y en esos casos a veces pasa directamente a las vénulas. ¿Cuándo ocurre? Cuando no se necesita pasar mucha sangre por la red capilar. Por ejemplo, cuando uno lleva varias horas sin comer, los capilares del intestino no necesitan sangre, porque no necesitan absorber alimentos. Entonces esos capilares se cierran, no totalmente, y la sangre pasa por otro lado directamente a la vena. En el microscopio electrónico el circuito negro es un glóbulo rojo. También se ve el núcleo del endotelio y el endotelio. Si las arteriolas están cerradas, la sangre pasa directamente y no pasa a la red capilar. Las vénulas son el origen de las venas. Es decir, las vénulas son las primeras venas. Sus capas son muy delgadas, pero tienen los tres componentes. Tienen endotelio, capa media y capa adventicia. Pero de aquí en adelante la vénula empieza a juntarse con otras vénulas y van a formar las venas. La diferencia entre las vénulas y la vena es básicamente la capa media. Las venas tienen una característica que es la capa muscular y en cierta manera las adventicias son menos gruesas que en las arterias del mismo tamaño. Eso hace que las venas comparadas con las arterias estén mucho más dilatadas. Sus paredes se distienden mucho más fácil y por eso le cabe más sangre a las venas que a las arterias. Y además en algunos sitios como en las extremidades inferiores, en las superiores, también, pero no es muy importante, dentro de las venas están las válvulas para impedir que la sangre se devuelva, que la presión de arriba no la devuelva. Hay otros mecanismos también. Si la sangre intentara devolverse, las válvulas impiden esto. Cuando las válvulas se dañan, aparecen las varices, que generalmente aparecen en las extremidades inferiores. Las venas que uno ve en la disección son las que acompañan a las arterias de distribución. Cuando se daña la sangre, trata de devolverse por donde pueda, cuando se dañan estas arterias, y puede por las venas de afuera que no están hechas para eso y por eso se dilatan. Las venas mayores son venas con una capa muscular muy gruesa. Ojo, las venas no tienen capa media elástica. Pueden que hayan fibras elásticas, pero nunca como en las arterias elásticas. Esas venas son la cava inferior y superior y las pulmonares. La vena cava inferior recoge la sangre de todo el tronco y abajo. La vena cava superior recoge la sangre de las extremidades superiores y de la cabeza. Diferencias entre venas y arterias. El diámetro de la vena es mayor siempre, pero el grosor de la pared es menor. Eso como consecuencia trae que el 80% de la sangre esté en las venas. La velocidad de flujo, es decir, la rapidez con la que pasa la sangre a través de esos vasos, es mucho más rápida en las arterias porque el diámetro es menor y la pared es resistente. Y la presión arterial es regulada solamente en el sistema arterial. Y podemos ver todas las figuras de las que hemos estado hablando. Las venas pueden tener fibras elásticas, pero nunca en la misma proporción de una arteria. Es decir, las venas son musculares. Si miramos la cava, que es la más grande que hay, no es elástica, es músculo. Los circuitos. Hay dos circulaciones.
Mayor y menor. La circulación mayor es la que sale del corazón izquierdo, va a los tejidos y devuelve por el corazón derecho, y el otra es la pulmonar. En realidad no estamos hablando de dos circuitos, estamos hablando del mismo porque en ningún sitio están separados, son continuos uno del otro. Además trabajan al tiempo. Corazón derecho va al mismo tiempo que el corazón izquierdo y el orden puede ser cualquiera. Donde empiezo tengo que terminar, pero el orden es sale del ventrículo, pasa a las arterias, pasa a los capilares, se devuelve por las venas y llega a las aurículas. Ambos sistemas son iguales. La aurícula lo lleva al ventrículo. El ventrículo lo lleva con las arterias y lo trae por las venas y las venas llegan a las aurículas. No importa si es la circulación mayor o la menor. La circulación menor se llama menor porque es la más corta, pero sin circulación menor no tendríamos cómo respirar. Ventrículo derecho a la arteria pulmonar, al pulmón y regresa a la aurícula izquierda. La función exclusiva del sistema derecha es tomar sangre no oxigenada que llega de todo el cuerpo, llevarla a los pulmones y oxigenarla y devolverla al corazón izquierdo. En los alvéolos del pulmón, las arterias forman una red capilar. La diferencia entre una vena pulmonar y una vena del sistema general es que llevan sangre oxigenada. La circulación mayor de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, pasa por la aorta y la distribuye por la cabeza y los miembros superiores, en este caso, donde suelta el oxígeno y los nutrientes y la sangre regresa por la vena cava superior. La aorta debe repartir la sangre por todo el cuerpo y lo hace incluido el corazón. Toda la sangre oxigenada que sale del corazón sale por la aorta y regresa por la cava inferior. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa: la sangre arterial para llegar al hígado tiene dos caminos, uno el común y corriente. La sangre, es decir, la arteria hepática, lleva la sangre al hígado y suelta el oxígeno y luego pasa a las venas. Pero la mayor parte de la sangre que entra al sistema digestivo del abdomen. La sangre pasa al estómago, al intestino delgado, al grueso. Y toda esa sangre que pasa al intestino sale por el intestino por una red capilar y se regresa. Pero ahora no se regresa a la cava, sino que se regresa al hígado. La mayor parte de la sangre del tubo digestivo, desde el estómago hasta el recto e incluso el conducto anal, que es la parte final, se regresa por una vena que se llama la vena porta. Y esa sangre primero tiene que pasar por el hígado. En el hígado, esa vena porta se transforma en capilares dentro del hígado y esos capilares a su vez van a volver a formar venas que van a salir hacia la cava, a la vena cava inferior. Por lo tanto, aquí hay un sistema extraño, diferente al de cualquier otro sitio en el organismo. La sangre arterial que llega al tubo digestivo tiene una red capilar que convierte o que se convierte en una vena, la vena porta, que se va a transformar en una red capilar en el hígado y en el hígado va a volverse a formar otro sistema venoso que llega a la cava. El sistema porta es porque hay dos redes capilares, uno en el intestino y otro en el hígado. Hay otro sistema porta en la glándula hipófisis. El circuito menor es sencillamente la continuación del mayor. Toda la sangre oxigenada sale por la aorta. La presión de la circulación mayor es mucho más alta que la de la circulación menor, porque la circulación menor no tiene que irse sino hasta los pulmones. La mayor tiene que irse hasta el dedo gordo del pie. Cuanto menor es la presión arterial pulmonar de la aorta, un séptimo. Es un séptimo menor, la presión pulmonar. La presión arterial de la aorta es 7 veces la que hay en el pulmonar.
Sin embargo, el ventrículo derecho y el izquierdo se están contrayendo al mismo tiempo y la sangre está saliendo al mismo tiempo, pero por la menor va menos sangre y a una presión más baja. La presión en las arterias varía, pero más o menos es de 100 a 75 milímetros de mercurio. En las arteriolas ha bajado ya a 75 a 40, en los capilares de 40 a 15, en las vénulas es de 20 a 10 y en las venas grandes menos de 15. ¿Y eso qué tiene que ver con esto? Del corazón sale una arteria y da a miles de arterias en los tejidos. Las venas son miles de venas en los tejidos, pero al corazón solo llegan uno. Eso hace que si yo tengo una arteria como la aorta, su diámetro, que dice ahí tiene 7 centímetros, lo que pasa con el diámetro de la red capilar, el diámetro de la red capilar 150 centímetros, porque cada vez que se bifurca aumenta el área y cada vez que se vuelve a bifurcar aumenta el área, pero al mismo tiempo cuando se va bifurcando la presión va disminuyendo. Entonces tengamos esto en cuenta, estas presiones, cada vez que la superficie aumenta la presión va disminuyendo. Presión del sistema vascular, presión de la circulación mayor, alta en ventrículo izquierdo y arterias, baja en el lecho capilar y venas. Como habíamos dicho, en la circulación menor, la diferencia de la presión es baja. La presión arterial pulmonar es un séptimo de la aorta. Y aquí podemos ver la tabla de las diferencias de presión. Las modificaciones centro a periferia. El número de arterias aumentan, bifurcación y colaterales, diámetro. Las arterias disminuye, en la aorta 30 milímetros, área 7 centímetros cuadrados. Las arteriolas 10 micrómetros, área 80 micrómetros cuadrados, total 150 centímetros cuadrados. Grosor de las arterias, la pared disminuye, las venas son lo contrario, la velocidad de flujo es mayor central. Y aquí podemos ver la circulación en los cortocircuitos entre la circulación menor y la mayor. Y vemos aquí la circulación que va a la placenta. Circulación colateral se establece por anastomosis entre vasos no terminales. Cortocircuitos arteriovenosos por vasos anastomóticos entre el sistema arterial y venoso, evitando los capilares. Aquí podemos ver un ejemplo de esto. Y el sistema porta, cuando hay circulación por dos lechos capilares, que era lo que ya veníamos explicando del sistema porta hipofisiario. El sistema linfático reabsorbe el líquido intersticial que no pasa al sistema circulatorio. Los componentes, origen, vasos capilares ciegos, endotelios sin membrana basal, reabsorben líquido, proteínas, fragmentos celulares, vasos linfáticos, pared delgada con válvulas y los ganglios linfáticos que tienen tejido linfoide localizado en el curso de los vasos. Aquí podemos ver al microscopio lo que hablábamos y un ejemplo de lo mismo. Sistema linfático, otra fotografía. Y las funciones: reabsorción de líquidos, circulación hacia el sistema venoso central, absorción y transporte de lípidos hacia el hígado, vasos quilíferos y parte del sistema linfático, defensa. Cabeza y brazos, pulmón derecho, pulmón izquierdo y tronco y piernas. Aquí se ve cómo va la circulación.